Podcast. ¿Te duele la rodilla o ya te dijeron que dejes de correr o de plano que tu única alternativa es una cirugía? Alto ahí, porque en este episodio de Gel Café te vamos a contar todo lo que dice la ciencia acerca de las lesiones de rodilla, cuándo sí es una alternativa a la cirugía y cuándo incluso lo mejor que puedes hacer es moverte. Así que antes de tomar una decisión, por favor, escucha o ve este episodio porque en Gel Café hablamos de los temas que te importan sin filtros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Y Fer, creo que hoy vamos a hablar de algo súper común. O sea, no sé cuánta gente me ha dicho, no sé si me opero o no me opero la rodilla, si espero a que la ciencia evolucione y hay otra alternativa. Así que creo que vamos a hablar de algo que le interesa a muchas personas. Mira, Juana, el tema del dolor en la rodilla es tan frecuente como causa de consulta en la medicina interna o en la medicina general. No puedo... Obviamente en la consulta del ortopedista, sí, porque hay muchas causas detrás de todo esto y realmente es un grave problema inclusive de salud pública. ¿Por qué? Porque la gente vive con discapacidad y con dolor crónico y con imposibilidad para moverse y hacer muchas cosas. Y aquí hay diferentes poblaciones. O sea, de un lado está la gente que hace ejercicio de manera regular y que puede tener dolor. Yo misma, este fin de semana tengo ahí un dolorcito en la rodilla que habrá que nos ayudes a identificar de qué se trata. Pero también están las personas mayores que con cierta frecuencia empiezan a quejarse de dolor de rodilla y que es común también, hay que decirlo, que los médicos en el consultorio les digan pues deje de moverse o ya deje de correr o evite las escaleras. Entonces creo que va a ser muy interesante aclarar los mitos acerca de estas lesiones. Sí, hablaremos basados en la ciencia, la mejor evidencia disponible, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Tú estás mencionando diferentes escenarios, ¿no? Donde puede doler la rodilla. La rodilla puede doler de manera aguda. Por ejemplo, alguien que está jugando fútbol, ¡pum!, le llega un rodillazo, un golpe, se rompe un ligamento. Pues, ahí hay una lesión que tiene que atenderse. Un esguince importante o un esguince grave con ruptura parcial o total de un ligamento requiere tratamiento quirúrgico, evidentemente. Estas son lesiones agudas. Una lesión aguda de un menisco hay que tratarla de manera aguda y los ortopedistas bien calificados en cirugía de rodillas son muy hábiles en esto. Pero por el otro lado, están los pacientes que tienen un desgaste articular crónico, que tienen meses o años, particularmente por situaciones como sobrepeso, como los seres humanos no somos simétricos. Podemos tener asimetrías que sobrecargan una articulación más que la otra, una rodilla más que la otra, y eso puede generar una pisada chueca, una rodilla chueca que se va a lastimar de manera crónica. O, por ejemplo, algunos de estos futbolistas que lo operaron o le hicieron alguna cosa, estuvo en reposo algún tiempo, ese músculo se hizo delgadito y luego quiere regresar a jugar fútbol otra vez. O sea, esa es una lesión mal rehabilitada. Entonces, la biomecánica, mala rehabilitación, lesiones crónicas, biomecánica crónicamente afectada, son causas de dolor de la rodilla también. Déjame ir dos pasitos para atrás, ¿no? Vale. Creo que todos los que escuchamos Gel Café sabemos qué es una rodilla y dónde está, pero cuéntanos un poquito más de cómo está conformada, porque hoy, ahorita hablaste de ligamentos y, a ver, explícanos un poquito más qué la compone y qué es lo que duele o qué es lo que empieza a dañarse. Mira, lo que pasa es que la rodilla es la articulación de la parte alta de la pierna, que se llama el muslo, y la parte baja, que es la pierna, formalmente dicha. Esta rodilla o esta articulación del fémur hacia abajo tiene dos huesitos, ¿verdad? Que la tibia y el peroné que están por debajo y luego tiene la rótula, que es la bolita que se ve enfrente de la rodilla. Okay. Esta articulación genera un movimiento angular, no tiene movimientos hacia los lados. ¿Y por qué no tiene movimientos hacia los lados? Porque está protegida por una serie de músculos y ligamentos que solamente facilitan el movimiento en ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esos músculos y esos ligamentos le dan protección a la articulación. Y la articulación, además, está recubierta de una membrana
que se llama membrana sinovial, que es como un grab, como un papel de estos que usamos en la cocina para envolver algunas cosas transparentes. Ajá. Imagínate que está envuelta y allá adentro hay un líquido, que ese líquido es como un líquido pues de lubricación de la articulación. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, si se afecta de una o de otra manera, afecta y causa inflamación en la rodilla y dolor. Si el grab, por ejemplo, esa sinovial se inflama, da artritis. Si el líquido se infecta o se inflama por golpe, por sangrado o por una infección, también da inflamación y da artritis. Alrededor están los ligamentos. Si un ligamento se rompe por una rodillazo o por un golpe en el fútbol, también se lastima y también puede dar inflamación. Entonces, el balance entre todas estas estructuras es lo que genera pues cierta compensación por algún tiempo, pero eventualmente el fracaso de la rodilla como articulación móvil, ¿no? Ahora, cuando te estoy escuchando, entiendo justamente que esta mejor capacidad muscular, esta mejor conformación muscular alrededor de la rodilla genera un escudo de protección a todo este sistema que nos acabas de explicar. Yo les explico a los pacientes que se imaginen una columna de un edificio. Ok. La columna del edificio trae concreto y adentro trae varillas. ¿Sí? ¿Qué sostiene el peso de la construcción? ¿Las varillas? No, la sostiene el concreto. En la rodilla el concreto es el músculo. Ok. Y las varillas son los huesos y las articulaciones. O sea, como quien dice, la varilla le da forma a la pierna y la funcionalidad a la articulación, pero el músculo es quien carga la fuerza y el peso. Entonces, una rodilla con músculos débiles, imagínense una columna sin concreto. ¿Qué le va a pasar a la varilla? Se va a terminar doblando. Se va a terminar desgastando. Entonces, los músculos cumplen la función de envolver la rodilla y darle fortaleza. Los cuádriceps, los isquiotibiales, los femorales y los gemelos y el sóleo, que son músculos que están alrededor de esta rodilla, son lo que le dan estabilidad. Entonces podemos decir que las personas que tienen ciertos niveles de sarcopenia, es decir, de pérdida de masa muscular, son más propensos o tienen mayor riesgo de tener este tipo de lesiones. Absolutamente cierto. De hecho, es muy común que en la consulta veamos pacientes con dolor de rodilla e inmediatamente tienes que ir a analizar su composición corporal y su biomecánica, cómo se sientan, cómo se paran, cómo caminan. Pero también, por ejemplo, tenemos gente, el sobrepeso y la obesidad es una causa muy común de dolor en la rodilla. Claro. ¿De acuerdo? Se dice, estudios han demostrado que por cada kilo menos de peso, o sea, la persona baja 1 kilo, es como si le quitaras 4 kilos de carga a la rodilla. Wow. ¿De acuerdo? Entonces, está bien demostrado que personas que tienen mucho peso y pobres músculos se van a lastimar más de la rodilla que una persona que tiene, no importa el peso, pero que tiene muy buena masa muscular. Ok, entonces entendiendo que el primer paso siempre es fortalecer los músculos en general del cuerpo, pero bueno, hablando de la rodilla, alrededor de la rodilla, ahorita nos puedes contar algunos ejercicios que pueden fortalecer la musculatura en las rodillas antes de pensar en el bisturí. También es frecuente la recomendación de una artroscopía y quedas como nuevo. Entonces, explícanos primero qué es eso de la artroscopía y si sí es cierto que una alternativa rápida y eficiente es o no la cirugía. Mira, la artroscopía es una cirugía de mínima invasión donde el ortopedista experto en cirugía de rodilla mete una cámara, luego mete algo de líquido dentro de la articulación, entonces todo se puede ver perfectamente por adentro. Lo que ya vieron en una resonancia lo terminan viendo en vida real con la camarita. Y luego meten instrumentos muy finos de grosores de 3 milímetros o 5 milímetros con los que pueden trabajar en el interior de esta cavidad. Ahora una cavidad llena de líquidos, es increíble lo que hacen y pueden reparar los tejidos. Ahora, una artroscopía bien hecha en un paciente que la tiene indicada es una maravilla.
Es una chulada. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que jugando fútbol se rompió un menisco y tiene un pedazo. El menisco es como una especie de cartílago que está allá adentro. Imagínense que se truena un pedazo y está flotando allá en el líquido de la rodilla. Pues eso produce inflamación y dolor y la rodilla se atora, se congela esa rodilla, se traba. Inclusive los pacientes dicen, es que se me traba la rodilla en ciertos movimientos porque se meten esos pedazos. Entonces, ¿qué hace el ortopedista? Agarra el pedacito, lo pone donde debe ir y lo repara. Entonces, en esos casos, la artroscopía o cirugía de mínima invasión es perfecta. Pero no siempre es así. Las artroscopías, por ejemplo, en pacientes con enfermedades crónicas, con un desgaste crónico de esta rodilla, es poco probable que agregue valor. Y si agrega algo de valor, puede ser que lo agregue en el corto plazo, porque quitaron un exceso de hueso, porque repararon algún ligamento o algún menisco que estaba parcialmente lastimado. Sí, pero no en el largo plazo, porque la causa del dolor de la rodilla, de la artrosis o gonartrosis, que es el nombre correcto, pues no se ha corregido. El sobrepeso, la mala biomecánica, la postura, la rehabilitación. Entonces, la artroscopía bien indicada es genial. Pero si no está bien indicada en manos de un experto, puede ser que no agregue mucho valor. Ahora, Fer, ¿cuándo lo indicado es que el paciente reciba una prótesis de rodilla? Bueno, la prótesis ya es una cirugía más invasiva, más grande. El término correcto se llama artroplastía total de rodilla. ¿Esto qué quiere decir? Literalmente cambiar la rodilla. O sea, imagínate que se lima la parte superior de la tibia, se lima la parte inferior del fémur, que son las que chocan, porque hay demasiado desgaste. Son personas que tienen un desgaste articular tan severo que ya están tocando una articulación con la otra, es un hueso con otro, un cartílago con otro, ya no hay cartílago entre ellos, ya hay imposibilidad para hacer el movimiento, son rodillas que ya están atoradas, ¿sí? O pacientes que han tenido múltiples intervenciones, medicamentos, infiltraciones, artroscopías, rehabilitación, control del peso y sigue el problema. Entonces, ahí sí se está indicado hacer una artroplastía de la rodilla, se sustituye por una metálica y esta rodilla bien plantada, bien hecha, es una chulada porque le da un beneficio funcional por 10 o 20 años, libre de problemas. Ahora, pensemos en un paciente que tiene un peso corporal normal para su estatura, que realiza ejercicio frecuentemente, o que es corredor, porque es muy frecuente esto en corredores, cuando los doctores les dicen tienes que dejar de correr para resolver tu dolor de rodilla. Y sé que muchos llegan a tu consultorio. ¿Eso es cierto en algún caso? No, este dolorcito mío que se supone que es una tendinitis y que para nada está lejos de ser una alternativa quirúrgica. Explícanos más por qué se dan esas tendinitis, cómo controlarlas y en el caso de los corredores, ¿cuáles son sus alternativas? Mira, esa es una pregunta recurrente y muy interesante. Primero tengo que decir, una pregunta que me hace muy seguido, ¿correr causa más problema en la rodilla, o sea, ¿para qué corres? Te vas a desgastar las rodillas, te vas a desgastar las caderas. Total, mira, yo subí una nota en Instagram hace un par de semanas, justo porque acababa de correr un medio maratón, y una muy querida amiga que fue corredora por mucho tiempo me puso algo como, sí es muy emocionante correr y tal, lástima que destruya las rodillas. Mira, hay artículos publicados de miles de pacientes que han demostrado que las personas que son corredores habituales, ahora, corredor habitual es un corredor frecuente que le pone técnica y método a la corrida. No alguien esporádico que de repente se levantó en la mañana diciendo voy a correr un maratón. Sí. Es alguien que le mete entrenamiento, técnica, proceso. Estas personas tienen una incidencia de lesiones de rodilla de 3.5%, o sea, 3 de cada 100, comparado con el 10% de las personas sedentarias que tienen lesiones crónicas de rodilla. O sea, 3 veces más el que está sentado versus el que corre. Con método. Ahora, esto es diferente en los atletas elite.
Los atletas elite, hay estudios que han demostrado que sí tienen un incremento en las lesiones de rodilla y de cadera. ¿Por qué? Por la sobrecarga de los entrenamientos. O sea, yo, corredor habitual, pues corro ya preparándome para un maratón, voy a correr 50 kilómetros a la semana, 60, 70, 80 kilómetros. ¡Wow! Voy súper bien preparado. Pero estos atletas elite corren 180, 200 kilómetros por semana. Entonces, esa sobrecarga sí que genera una lesión crónica. Pero los atletas que son los corredores recreativos recurrentes con buen método, tienen una baja posibilidad. Ahora, ¿cuál es la causa que yo he visto sumamente común de dolor de rodilla en corredores como yo, habituales, que quieren hacer más de lo que pueden? Ay, sí, o sea, qué fuerte eso. O sea, ¿cuánto podemos? O sea, no, somos pues, recreativos. eso lo va viendo tu cuerpo y tu coach. Hay que escucharse. O sea, hay que escucharte. O sea, oye, yo estoy acostumbrado a correr 5, 7 kilómetros al día. Hoy me voy a echar 20. Pues te va a doler la rodilla, chato. O sea, no hay forma, ¿verdad? De que no te duela. ¿Por qué? Porque la sobrecargaste de una manera aguda. Órale, y en esa sobrecarga aguda, que es la famosa tendinitis. Tendinitis y dolor de la sinovial y varias cosas inflaman. ¿Cómo se maneja? Le pones hielito, tomas un poquito antiinflamatorios, le bajas al volumen de la carga sin dejar de moverte. Sin dejar de sin mover. dejarte mover. Ajá. ¿Por qué razón? Porque al dejarte de mover, los músculos se van a echar para atrás. Y ya te va a ser más difícil rehabilitarte con un músculo débil. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les diga a alguien, oh, no, pues ya tienes que dejar de correr, ojo, mejor cambia de doctor, ve con alguien que te revise bien, que te indique los analgésicos correctos y que te haga una rehabilitación apropiada. Nuestros amigos de medicina del deporte son expertos en esto, en ayudarnos a hacer ejercicios para rehabilitar. Y hay un tema importante, Juana, las infiltraciones. Ajá. Que eso es bien común. ¿Qué es eso? Expliquémosle a la audiencia qué es una infiltración y cuándo la tenemos que usar. Ya platicamos que la articulación hay adentro líquido. Ajá. Y en esa articulación, imagínense a alguien que está duro y dale con la corrida o con el trabajo o con el sobrepeso o lo que ustedes quieran, que genera que la mecánica está golpeándose esa rodilla y se inflama. ¿De acuerdo? Entonces, un paso antes de la cirugía es la posibilidad de, a través de una aguja, el ortopedista mete el líquido con algún medicamento que puede ayudar a disminuir la inflamación. Vamos a decir, la primera línea que ofrecen los ortopedistas son los esteroides, los corticoides. Se administran en la rodilla y ha demostrado el beneficio en corto plazo. O sea, la rodilla deja de doler. ¿Y qué te permite eso? Rehabilitarte. Traes mucho dolor que no se quitó con antiinflamatorios o analgésicos, te infiltran. Se te quita el dolor, te permite, espérate, chato, todavía no corras. Regresa al ejercicio, haz rehabilitación, algo de cargas, algo de mejorar la fuerza muscular. Y entonces sí regresas a correr una vez que ya pasaste esas fases y ya estás mejor rehabilitado, buenos músculos, menos inflamación y ya puedes correr otra vez. Pero los esteroides no se pueden usar crónicamente. Se pueden utilizar 3, 4 veces máximo en un año, porque también está demostrado que el uso crónico de los esteroides allá adentro produce disminución de los cartílagos. Por lo que, perdóname, Fer, por lo que es siempre importante que cuando estamos consumiendo medicamentos no pensemos que hay alguno que es inofensivo y lo mejor es que siempre estén supervisados por un profesional de la salud. Claro, otra alternativa que es muy común es administrar dentro de la articulación ácido hialurónico, que es un fármaco, es un medicamento que promueve también la reparación, la desinflamación de la articulación, pero no cambia el tejido. ¿Sí? O sea, sirve en algunos casos particulares, hay que ver muy bien con tu doctor, con tu ortopedista, caso por caso, si eres candidato a una inyección de ácido hialurónico ahí, se ha visto que funciona en los casos leves, no en los casos avanzados. Y una intervención que está haciéndose muy frecuente, que parece medio de moda, pero que sí hay mucha evidencia, es el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es eso? El plasma rico en plaquetas es una obtención de plasma de la persona que se le da un tratamiento especial en el laboratorio y nos sacan sangre y sacan el plasmita y luego ese plasmita se trata en el laboratorio y se vuelve a aplicar. Y entonces esa sustancia dentro de la rodilla, en casos leves a moderados, ha
generado grandes cambios articulares, disminución del dolor un poco más en el largo plazo, y hay estudios que compararon contra placebo, es decir, contra no ponerte nada, y el cambio es notable. Inclusive hay estudios contra ácido hialurónico, y el beneficio del plasma rico en plaquetas parece ser mucho mayor. Entonces, si tu ortopedista es experto en rodilla y sabe del tema y te propone una administración intraarticular de plasma rico en plaquetas, considéralo como una opción antes de una intervención quirúrgica. Lo que voy sintiendo con lo que nos vas explicando es que definitivamente hay alternativas no quirúrgicas que tendrían que explorarse, salvo en casos excepcionales en donde ya hay demostrada una franca lesión o desgaste o ruptura. Ahora, déjame contarte dos casos personales. Uno es mis padres, en realidad, que son adultos mayores jóvenes. En el caso de mi mamá, dolor de rodilla, y ese dolor de rodilla en efecto se resolvió con infiltraciones sin necesidad de cirugía. En el caso de mi papá, que es una persona que siempre hizo actividad física, de pronto un ortopedista le recomienda no moverse porque empieza a tener dolor en las rodillas, él deja de correr, pierde masa muscular pues en sus rodillas, en sus piernas, y se resuelve en gran medida con los tenis correctos para moverse. Tú decías al comienzo que no somos exactamente iguales y simétricos de un lado a otro, y entonces esa asimetría también puede generar algún tipo de dolor. Fer, ¿cuándo los tenis pueden ser la solución o el origen? Digamos, los zapatos que usamos para hacer ejercicio pueden ser el origen del dolor. Por supuesto, bienvenidas las compañías que hoy desarrollan muchísima tecnología alrededor de los tenis para hacer ejercicio, pero en términos generales, ¿qué tendríamos que saber, más allá de si nos gusta el color y el diseño y tal, para que los tenis que usamos sean un punto a nuestro favor y no chance y lo que nos está lesionando? Lo dije al inicio de la conversación. Cuando vemos a un paciente con dolor de rodilla, siempre tenemos que ver su composición corporal, su peso, qué tanto músculo tiene, qué tanta grasita tiene, pero tenemos que ver su biomecánica, lo comenté, cómo se sienta, cómo se para, cómo camina. Entonces, somos asimétricos. 85% de la población somos asimétricos. Tenemos pisadas distintas. Es más, el pie derecho no pisa igual que el pie izquierdo. Pero en general tendemos a tener la misma pisada con ambos pies. ¿De acuerdo? Y hay gente que pisamos pronos, es decir, metemos los tobillos hacia adentro. Otros que pisan supino, que jalan los tobillos hacia afuera, y unos que son muy neutros. Entonces, los que pisan hacia adentro somos pronos. Los de pie plano son pronos. Somos pronis. Yo soy pronador. Yo también me declaro ahora. Ajá. Y hay gente con pisada neutra y hay gente que... Entonces, imagínate que esa pisada se va hacia adentro. La rodilla, vamos a decir la tibia, también tiende a irse hacia adentro. Entonces, la rodilla, ¿qué tiene que compensar? Pues también se va a ir para adentro y la rodilla va a querer jalar hacia afuera. Entonces, eso es un desbalance muscular. Si una rodilla, si una pisada es mayor, está más chueca que la otra, pues entonces puede haber desbalances en esa rodilla. Entonces, muchas veces dices, traes dolor de rodilla, vamos a infiltrarlo. A ver, espérame, ¿cómo está su pisada? No, pues sabes que es bien pronador y sus zapatos no compensan esa pronación. Entonces, muchos doctores ortopedistas indican plantillas correctamente, se hace una buena evaluación ya con inteligencia artificial, hay un montón de máquinas sofisticadas que te ayudan a evaluar eso. Entonces, dices, ¿sabes qué? Tú necesitas una plantilla correctora. Inclusive las compañías que hacen tenis ya anticipan eso y hoy ya tienen tenis para corredor, tenis para normales, para pronada, para supinadores, etcétera. Les cambias eso y les cambia la vida porque la biomecánica se corrige y les permite seguir haciendo ejercicio. Total, o sea, en el caso de mi papá, pues ya no usó los tenis solamente para correr, sino en general durante su día a día, y desapareció el dolor en las rodillas, el dolor en la espalda, y volvió a correr. Ya otra vez retomó la corrida. Ahora, en las tiendas de deportes frecuentemente hay no solamente una máquina para probar los tenis, sino que algunas marcas tienen estas evaluaciones de cuál es el tipo de pisada que tenemos. Entonces, nuestra sugerencia es conozcan cuál es el tipo de pisada,
y cómprense unos tenis que estén adaptados a su tipo de pisada, porque la realidad es que el cambio sí es notorio. Y los ortopedistas lo hacen muy bien. Hoy en día en las oficinas, en los consultorios del ortopedista, parte de la evaluación es ver la pisada. Y tienen sistemas tan viejitos como pararte arriba de un cubo de plástico con un espejo abajo para ver cómo pisas, hasta las tecnológicas, ya con sistemas digitales donde te pones de pie y analizas tus cargas y tus pesos de manera bien interesante. Ahora, Fer, de lo que hemos platicado, en resumen, corticoide. Fuego agudo, rápido. Si traes mucho dolor que no se quita con analgésicos y te ofrecen corticoides, es una gran opción alternativa, nada más que no puede ser repetido. Ok, ácido hialurónico. Sí, caso por caso, sobre todo en los casos leves, donde ya te usaste un poquito de corticoide, no hubo mejoría, puede ser que el ácido hialurónico te pueda funcionar. Plasma rico en plaquetas. Si después de todo esto no has mejorado o tienes una lesión más severa que todavía no es candidata quirúrgica, o tienes una indicación ahí medio, el ortopedista a veces dice, sí, o sea, sí te podría meter en cirugía, pero a lo mejor el plasma rico en plaquetas te podría beneficiar, ahí se administra. Si después de eso no, pues la alternativa quirúrgica más la rehabilitación, control del peso, movilidad, pudieran ser las alternativas. Ahora, Fer, esta sugerencia o indicación médica que dice, deja de correr, ¿qué opinas de eso? Mira, yo como corredor voy a estar en contra de esa opinión siempre. ¿Cuándo sí tienes que dejar de correr? Cuando tienes una lesión estructural franca, que correr incremente el riesgo real de lastimar más la articulación. ¿De acuerdo? O sea, tienes un menisco suelto, claro que tienes que dejar de correr, probablemente te tengan que hacer una cirugía, y luego te tienes que rehabilitar. O sea, estamos hablando de lesiones. Lesiones estructurales. Okay. Yo creo que las podríamos dividir gruesamente. Lesiones estructurales, donde un ligamento se rompió, donde el cartílago se rompió. Ahí hay que hacer pausa. Ni modo, hay que hacer una pausita, que te trate el ortopedista experto en rodilla y luego le sigues con la rehabilitación y la corrida. Pero el 80-90% de las veces, probablemente con analgésicos, una infiltración y rehabilitación, inclusive no dejar de correr, bajarle el volumen, no corras 80 kilómetros esa semana, a lo mejor tienes que correr 2 o 3, o caminar, o nadar un poco, o hacer ejercicio en una bicicleta que no tenga impacto, hacer ejercicio en el agua. O sea, hay muchas otras alternativas que generan control de impacto, pero que manifiestas mayor reclutamiento del músculo y lo estimulas a que crezca y a que esté más fuerte y luego regresas a correr. Ahora, Fer, cuando estoy en el gimnasio y veo a algunas personas haciendo ejercicio de fuerza con las piernas y teniendo cargas importantes, me preocupa pensar cuál es la carga, cuál es el límite, cómo saber dónde estoy sobreesforzando mis rodillas, mis articulaciones y cuándo es correcto ese esfuerzo. Mira, eso es bien difícil de definir porque tendríamos que conocer con mucha claridad cuál fue el proceso de entrenamiento de esta persona. Hay gente, hay un gran fisicoculturista, Ronnie Coleman, que fue campeón de fisicoculturismo 6 veces, 8 veces, no me acuerdo, que tú ves los entrenamientos que tenía y cargaba una cosa bestial. Y el hombre hoy está discapacitado. ¿Por qué? Porque el exceso de cargas que tuvo fue tan alto que a pesar de tener una hipermasa muscular, no compensaron el exceso de carga. Entonces, hay que irnos con mucho cuidado, que tu coach que te está llevando por el camino del entrenamiento sea muy juicioso. Yo he visto que los errores en atletas suceden o porque el atleta es muy necio y quiere ir más rápido de lo que él puede, o porque el coach no le pone freno. ¿De acuerdo? O sea, tienes un buen coach, el coach te debe decir, párale, hasta ahí, no te pases, porque el proceso es así. Eso es un buen coach, el que te pone cargas, pero que también te las limita. Porque a veces nosotros queremos hacer de más de lo que quisiéramos y así se van. Por eso en el CrossFit decimos, no, hombre, se lesionan muchos. No, se lesionan los que quieren hacer de más. O los que tienen un coach que no les pone hasta donde límites. Entonces, hay que ser moderados ahí y seguir el proceso.
En resumen, ¿tienen dolor de rodilla? Fuera pánico, es importante visitar a un especialista, entender cuál es la dimensión de la lesión o si simplemente es fatiga o si es un sobreesfuerzo, qué alternativas se ofrecen y en la gran mayoría de los casos dejar de moverse no debería ser una opción. Fer, ¿un mensaje para cerrar? Pues la verdad es que si te duele la rodilla, acércate con un experto en medicina del deporte o en ortopedia o un internista que sepa de atletas para que te haga una buena revisión de la rodilla, la biomecánica. Considera que estás haciendo ejercicio, si estás o no haciendo ejercicio de entrada. 2, ¿cómo está tu peso? 3, ¿cómo es tu mecánica? ¿Cómo estás pisando? ¿Qué tanto estás usando la articulación? Entonces, todos esos son variables que tienen que considerarse para decir, ¿la causa del dolor de la rodilla se corrige con estas cosas? ¿O de plano, esto no es corregible, hay que operar, hay que infiltrar, hay que hacer otra cosa? Pero siempre con un experto en la rodilla, ¿eh? Es importantísimo. Para los que nos escuchan y tienen más preguntas o por supuesto comentarios, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soin. Muchas gracias por escucharnos. Hemos tenido un gran lanzamiento de Health Café en Grupo Imagen. Por favor, cuéntenos cuáles son los temas de los que quieren que platiquemos en Health Café y no se les olvide que nos vemos aquí el próximo lunes para hablar de salud en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.